Pues gloria a Dios, el Señor nos trae hoy una palabra preciosa, por lo menos a mí me bendijo mucho. Y el tema se llama Hombre, Rey, Dios. Voy a hablar solo de una persona, pero esa persona es hombre, es rey y es Dios. Y fíjense que cuando estaba preparando el tema, les voy a contar, el tema era para los primeros días de enero. Entonces yo iba a hablar de los Reyes Magos. De hecho están aquí, por aquí entre los personajes. Pero el Señor no quiso cambiar el tema. Y nos reíamos una mañana en la oración con las hermanas porque estábamos terminando enero y alguien dijo, ¡ay, ya viene otra vez Navidad! Porque resulta que tenía que ponerse a planificar una situación que tienen en este diciembre. Y todas nos matábamos de la risa. Apenas estábamos terminando enero y estábamos pensando en el fin de año, en la Navidad. Y entonces hacíamos la reflexión, qué rápido pasan esos días, ¿verdad? Nos preparamos primero para la celebración de la Navidad y hay que ponerle decoración a la casa. Bueno, pues algunos lo hacen, otros no, pero muchos están corriendo porque hay que cambiar decoración, porque tienen compromisos, porque van a viajar, en fin, se juntan unas cosas. Solo pasa Navidad, que es el 24, y a los 7 días ya hay otro cambio de decoración y otra carrera, porque viene Año Nuevo y entonces viene la fiesta de Año Nuevo y se prepara lo de Año Nuevo y solo se acaba Año Nuevo y empieza uno con las promesas, ya no voy a comer tamales, porque nos comimos un montón en diciembre, ¿verdad? Y resulta que llega febrero y ya volvemos a comer, se nos olvidó lo que dijimos los primeros días de enero y empezamos en una carrera, tanto que este viernes tuvimos ya el día de los enamorados o el día del amor y así vamos en una carrera y una cosa tras otra. Y parte del tema es que en esos días de tanto ajetreo, muchas veces nos hablan de ese momento glorioso, porque de verdad fue glorioso, de el momento en que Jesús nació como hombre. Pero estamos tan ajetreados con tantas carreras, con tantas preocupaciones, o qué sé yo, con tantas actividades, que a veces no reflexionamos mucho en lo que eso significó. Y entonces lo primero, recordar que cuál fue el origen de ese hombre especial, que tenía un nombre especial y que nació de una manera especial. Su origen fue en una familia como la tuya, una familia como tantas otras más y con peculiaridades. Cuando uno se pone a hablar de su familia, ¿verdad? El pariente que vive lejos, el que se peleó con la familia, el que vive metido en todas las cosas que no le competen, el chismoso, el que tiene fe, el que se preocupa, el que nos busca. Hay de todo, en las familias hay de todo, ¿sí o no? Bueno, cada uno, ahorita seguramente le vinieron algunos personajes de su familia. Y así la familia de Jesús, yo me pregunto por qué el Señor da tantos detalles sobre algunas cosas y a veces las pasamos. Pero fíjense que Jesús nació en una familia donde él tenía un tío que era un sacerdote. O sea, era alguien que se presentaba delante de Dios con regularidad para llevar ofrendas y para oficiar la manera correcta en que se hacían las cosas delante del Señor. De repente, algunos de ustedes también tienen su tío por ahí, o que funge como sacerdote, o que es ministro en una iglesia. Algunos tienen un papá que es un ministro, imagínense. Pero él tenía un tío que era sacerdote y se llamaba Zacarías. Pero siendo sacerdote, su fe era pequeña. Pero la tía que era la esposa del sacerdote, ella era una mujer de mucha fe. Él recibe un mensaje y no lo cree, pero la tía recibe el mensaje y se llena de alegría. Y no le importa que se quedó mudo durante 9 meses el marido, porque se quedó mudo. El que deseaba que se quedara muda, ella era él. Pero el que se quedó mudo fue él, no ella. Y ella era mujer de fe. Miren, pues ahí tiene uno sus parientes. Y su primo, que es famoso hasta el día de hoy. Lo conocemos como Juan.
el Bautista porque bautizaba a la gente. No que fuera su apellido, pero algunas dicen Juan el Bautista y creen que así se llamaba porque era el Bautista era el apellido. No, mis hermanos. El Bautista era porque él anunciaba la venida del Mesías y estaba preparando el camino para su primo, sin saber que su primo era el Mesías. Qué curioso, ¿no? Y esa era la familia como que vivía en la vecindad. Aparte resulta que él mismo tenía a su mamá, y su mamá, que hoy día es una mujer famosísima, resulta que su mamá en ese entonces era una desconocida, una muchachita joven, pero una muchachita que tenía una relación con Dios, que resulta que el ángel regularmente llegaba a visitarla y platicaba con ella. Eso no lo dice la Biblia, pero deducimos que eso es así, porque cuando el ángel se le presentó, ella no se asustó como se asustó el tío. Ella se asustó de lo que le dijo el ángel, o más bien no se asustó, sino que se cuestionó y le cuestionó al ángel. Ok, me estás diciendo que voy a tener un hijo, pero ¿cómo va a ser la cosa? Yo no sé cómo le iría a usted si se le aparece el ángel y le da un mensaje como el que le dio a ella. Ella estaba acostumbrada a hablar con Dios. No era la primera vez tal vez que recibía una visitación de un ángel. Pero ese día el ángel le llevaba un mensaje especial y eso sí le dijo ella, bueno, ¿y entonces cómo va a ser la cosa? Y no porque no creyera, sino porque cómo tenía que ser ese asunto, porque ella estaba comprometida para casarse y el marido, o sea, el novio, iba a aceptar el asunto o no. Pues resulta que el ángel le explica, pero al mismo tiempo que le explica a ella, el que va a ser el papá adoptivo de Jesús aquí en la tierra, también tenía pláticas con el Señor, solo que a él no se le aparecían ángeles. Él de noche soñaba y el Señor le hablaba. Porque usted tiene un sueño de Dios y al día siguiente pregunta, ¿será que fue Dios? ¿Será que fue mi cabeza? ¿De dónde me vinieron estos pensamientos? Pero José no. José entendió claramente que era Dios el que le había hablado y que le había dicho que su mujer iba a tener un bebé y que la recibiera, que no la malinformara delante de nadie, porque él lo había escogido para cuidar a ese bebé. Bueno, con todo esto que les estoy contando, piensen en una familia si no tenía peculiaridades esa familia. Cuando se enteraron los demás que ya María estaba embarazada, no habrán faltado los chismosos y los juzgones. Pero José guardó a María, la protegió y fue ese hombre escogido por Dios para cuidar no tanto de María, sino para cuidar al hijo que era el hijo de Dios, que estaba en María. En fin, ¿por qué estoy poniendo esto? Porque quiero comparar la familia de Jesús con nuestras familias. En nuestras familias hay de todo, mis hermanas. Jesús tenía unos sus hermanos por ahí que no creían en él, que lo fueron a buscar a una casa porque un día él estaba predicando en una casa y ellos dijeron, ya se le zafó algo. Sí, vayan y lean en la palabra, tal vez no lo dice con esta manera que yo lo digo, pero ellos creían que Jesús no estaba en sus cabales. Y lo fueron a llamar y entonces dicen, tu madre y tus hermanos están allá afuera buscándote. Y Jesús les dice, miren, mi madre y mis hermanos son los que creen. Qué tremendo, ¿no? O sea que sus hermanos tampoco tenían toda una magnífica relación. Y así sucede en nuestras familias, mis hermanos. Jesús nos nació en un idílico pesebre, con ranchito y ovejitas, como nosotros vemos, sino que su nacimiento fue en un lugar de emergencia, en un lugar donde no había ninguna comodidad y donde tuvieron que aperar de lo que había porque esas fueron sus circunstancias, como nos ha pasado a nosotros también en algunas circunstancias, que nos hemos tenido que quedar a dormir en el aeropuerto porque llegamos tarde, porque perdimos el avión y algo pasó y pasamos una dificultad. Si alguno se ha visto en una cosa de esas, pues ustedes ya saben de qué se trata. A José y a María los agarró una situación de emergencia en un lugar de emergencia. Y ellos salieron como bien pudieron, pero en todo esto Dios estaba obrando, como dice Romanos, para bien. En medio de las dificultades,
Dios usa esas dificultades para que nos beneficien, para que nos bendigan, para que corrijamos el camino, en fin, para muchas cosas. Y este niño que nació ahí traía un propósito. El propósito era dar esperanza a un condenado a muerte. Todos sabemos que en el momento que el hombre pecó en el Edén, el hombre había sido advertido antes por Dios. Y eso es importante, mis hermanos. Dios no amenaza. Muchos creen que si comes ciertamente morirás, era una amenaza de Dios. Pero no, Él no estaba amenazando a Adán. Él estaba diciendo la consecuencia de sus actos si equivocaba el camino. Y Adán no le puso la atención debida al asunto y resulta que ciertamente murió. Esa palabra murió quiere decir que fue separado de la presencia de Dios, y con él nos llevó a todos de corbata, porque en los lomos de Adán estaba toda la humanidad. Ahí está usted, ahí estabas tú, y tú, y tú, y tú, no la canción, sino que todos estábamos ahí, en esos lomos de Adán, y todos fuera de la gloria de Dios, destituidos de su presencia, y la puerta se cerró y no había manera de regresar a la presencia de Dios. Pero en el mismo momento que esa sentencia se cumplió, Dios da una promesa. Esa promesa la sabemos, la hemos oído, y a mí me sorprende a veces de tantas veces escucharla, pero no ponemos el peso que eso tiene. Dios le hace una promesa a la humanidad, no solo a Adán. Adán fue el que le escuchó, y Eva también, pero era promesa para mí, y así dígale, esa es promesa personal para mí, porque ahí Dios le dijo a la serpiente, fíjense cómo le dijo a la serpiente para que oyeran los que estaban ahí, y le dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. La descendencia en singular de la mujer te va a aplastar la cabeza. Y esa descendencia es Jesús, el Hijo de Dios, que llegado, dice Gálatas 4:4, dice, llegada a la plenitud de los tiempos, esa plenitud de los tiempos, llegado el momento exacto en el plan de Dios, nació Jesús de una mujer, como cualquiera de las mujeres que estamos aquí. María no era una mujer especial en el sentido que tuviera un cuerpo diferente a nuestro cuerpo humano, ni era tampoco una mujer sacada de saber dónde, no, era una mujer que nació como todos, como ella misma lo dice, esclava del Señor. ¿Y de dónde a mí que me salvó de mis pecados? Ella era una mujer dentro de la humanidad que necesitaba ser redimida, y que tuvo el privilegio de tener una relación especial y amorosa con Dios. Dios la escogió, sí, pero ella era una mujer como todas nosotras, y a través de ella, esa mujer, viene el Hijo de Dios, el hombre. Mateo 1, quiero que me acompañen por favor a Mateo 1:1, y también está en Lucas 3:23, las dos genealogías. Son diferentes. La genealogía en Mateo llega solo hasta Abraham. Y Mateo era un judío, y él le interesaba relacionar las profecías del Antiguo Testamento en relación a Jesús, y entonces durante usted lee el Evangelio va a encontrar el cumplimiento de muchas profecías que Mateo hace referencia, como se dijo en tal lado, como se escribió en tal otro, porque Mateo quería demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías prometido. Y en Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía, libro de los parientes, en Chapín, de Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y esto es muy importante, mis hermanos. Él no usó el nombre Jesús ahí, usó el título unido al nombre. Libro de la genealogía de Jesús el Cristo,
de Jesús, el que tenía que venir, el Mesías prometido, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y después hace toda la relación de cómo iba, quiénes fueron sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos y así, hasta que llegó Abraham. Pero la genealogía que aparece en Lucas 3:23 al 38 llega hasta Adán y va retrocediendo de Jesús hasta donde dice hijo de Adán, hijo de Dios. Y así llega la genealogía hasta el inicio. Y yo me pregunto, ¿qué interés tenía Dios? Porque los autores lo escribieron, pero sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo para que quedara esto escrito. ¿Y por qué ellos, por qué Dios tenía ese interés que conociéramos esas genealogías? Que qué aburridas son leerlas a veces, y las lee uno y ni sabe uno de quién se trata, ¿sí o no? Pero cuando leemos atentamente nos encontramos en las genealogías a personajes de los cuales sí hemos oído. En la de Mateo encontramos, por ejemplo, primero a David, famoso David, el que mató a Goliat con una pedrada, el que era el campeón de los campeones, era ¿cómo se llama? Un ovejero, un pastor a todo dar, que dice que el lobo no se podía llevar ni una oveja de la boca, ni el oso, porque el que se atreviera le sacaba la oveja de la boca, y dice el pastorcito, y no tenía rifle, a puro cuentazo. Verá, miren, les hablo así porque a veces tal vez así nos hacemos la imagen. David no tenía unas grandes armas como para combatir, pero era un muchacho aguerrido, que llegaba alguien, se quería comer a la oveja y momentito, le arrancó la oveja de la boca. Entonces de David sí hemos oído, ¿verdad? El rey de Israel. Pero, ¿y de Abraham? Famoso Abraham. Abraham primero y después Abraham, porque el Señor le cambió el nombre y le agregó unas letras al nombre que lo subieron de posición a Abraham. ¿Por qué? Porque él fue sacado de un lugar y trasladado por Dios a otro para, a través de Abraham, bendecirnos a todos los que estamos aquí. Porque de Abraham venía la simiente de Jesucristo. Así que estas dos genealogías son la historia de la humanidad. Si usted va a ellas, ahí va a encontrar ladrones, prostitutas, rechazados, peleoneros, amados, valientes, aguerridos, cobardes, de todo, como encontramos en nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús no nació en una humanidad diferente a la nuestra, sino nació en medio de esta humanidad que estaba caída, donde el hombre es pecador. Cuando un joven se le acerca y le dice, maestro bueno, Jesús se voltea y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. ¿Por qué? Porque todos los demás, mis hermanos, todos somos pecadores. Todos, no hay ninguno que salga de ahí. Y ese recorrido por las genealogías nos lleva a ver a esos personajes que nos muestran la debilidad de la humanidad, tropiezos, infidelidades, faltas de amor. Yo puse ahí errores. ¿Cuántos errores has cometido tú? ¿Se recuerdan cuando jugábamos aquello que le tapaban a uno los ojos y decían, toc, toc, toc? ¿Cuántas veces has? Y era un mata de risa. ¿Cuántas veces te has bañado? Y entonces el que estaba así con los ojos cerrados decía 5 veces, pero no le decían cuántas veces te has bañado, sino cuántas veces te has, y uno escribía en un papelito, bañado, y decía, 2 veces en toda tu vida te has bañado. Era una risa. ¿Se recuerdan ustedes ese juego? Bueno, ¿qué tal si aquí pasáramos y nos dijeran, cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has traicionado a alguien? ¿Cuántas veces has sido, qué sé yo, tantas cosas que nos podrían preguntar? Gracias a Dios que el Señor no juega con nosotros ese juego. Pero todos sí sabemos muy bien. Y ahí en medio de esa familia nace Jesús el hombre, cumpliendo la palabra que decía que de una mujer venía quien le aplastaría la cabeza a Satanás.
Jesús es parte de mi historia, de tu historia. Jesús es parte de la humanidad, de esta historia de la humanidad. Y ese día de su nacimiento fueron testigos, unos aquí en la tierra y otros en el cielo. Unos hablan en Lucas 2:8 que se refería a los pastores. El Señor escogió gente que estaba despierta en el momento para darles el mensaje, despiertos. Dice que era la cuarta o la tercera vigilia de la noche, como medianoche, cuando ellos oyeron el anuncio del ángel. Y se fueron corriendo a ver si era cierto y a buscar lo que el Señor, la señal que habían recibido. Y al mismo tiempo, en los cielos, los ángeles entonaban el coro celestial más precioso, porque había llegado el cumplimiento de la promesa. Los ángeles no cantaban por ellos, porque ellos no tenían ningún problema. Los que tenían el problema éramos nosotros los humanos. Pero qué alegría había en el cielo, porque Dios estaba contento de que su Hijo llegaba a esta tierra para abrir la cárcel de los cautivos. Acuérdense que Jesús lo dice cuando anuncia su ministerio: yo he venido a liberar a los cautivos, a dar salvación a los que están en cárceles, a traer libertad, a traer sanidad al corazón herido. Pues la fiesta era en el cielo, y unos cuantos pastores que por estar despiertos a medianoche tuvieron el privilegio de ser testigos de que Jesús, el hombre, estaba naciendo. Y esto nos recuerda, mis hermanos, que Él es el mismo ayer y siempre, hoy y siempre. Él hoy también nos habla, nos avisa, nos advierte, nos da promesas. A veces estamos esperando las promesas que se resuelvan así, pasan muchos años y no se cumplen. Pero el Señor no es que deje de prometer o de cumplir sus promesas, Él es fiel. Lo que pasa es que su tiempo no es como el de nosotros, es diferente. Pero Él hace eso. Y en Jesús el hombre vemos el cumplimiento de esas promesas. Primero, Jesús, para poder tomar el lugar que le correspondía, tenía que pasar por la circuncisión, que era la señal del pacto del pueblo judío. Jesús no fue diferente. Él, como todo niño judío, tuvo que sufrir ese momento. Nadie sabemos lo que sufre un bebecito cuando eso, porque se les olvida rápidamente, gracias a Dios, pero que duele. Y lo llevaron y le hicieron la circuncisión y después lo llevaron al templo, que la semana pasada comentaba nuestro hermano sobre ese día en el templo. Y la Virgen María recibe, su mamá y su papá reciben profecía. Pero no reciben la profecía de que qué lindo el niño, que le va a ir muy bien, que va a ser rey, que va a tener todas las comodidades, sino que le dicen a su mamá: una espada te va a atravesar el corazón. Además, este niño va a ser motivo de estar en contradicción en la humanidad. Va a ser un motivo de división. Pues, qué duro, mis hermanos, qué fuerte. No todas las profecías son solamente para endulzar el oído, algunas son muy duras, pero bendito sea Jesús, porque a través de esa contradicción, a través de esa espada que atravesó el corazón de su madre, nosotros hoy podemos disfrutar de la salvación que Él trajo a esta tierra. Y ya van viendo cómo el tema parece navideño, ¿va? Entre el día que nace y el día que es presentado, después de esos días, sucede un hecho terrible en las Escrituras que quedó registrado, y es el famoso Día de los Inocentes. ¿Cuántas veces hicimos bromas, nos reímos con eso de los inocentes, sin ni siquiera pensar de qué se trata? No sabíamos qué era lo que estaba pasando ese día. Pero el Día de los Inocentes es famoso y está en la Biblia, porque ese día Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 o 3 años, porque llegan unos personajes de Oriente que preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Que venimos a adorarlo. Y el que era en ese momento el rey dice: ¿cómo que hay un rey nuevo? Yo no sabía eso. Y entonces va a preguntarle, dicen dónde se supone que tenía que nacer, y entonces la forma de solucionar esos asuntos, manda a matar a los niños, a todos los niños. Y el Señor me hacía reflexionar sobre este punto. La vida de Jesús, el hombre, desde que entra en este mundo hasta que salió de él,
Fue una vida de persecución, una vida de rechazo, y estaba profetizado. Si nos vamos a Isaías 53 del 1 al 4, Isaías proclama que va a ser como una raíz del desierto, que no va a tener ninguna hermosura en él, que lo vamos a ver y no nos va a importar, que lo vamos a ver y nos damos cuenta que Jesús es valioso. De hecho, así pasó. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron. Y muchos hoy pasa enfrente de ellos, Jesús los llama, los toca, los abraza, y el hombre no considera importante a Jesús. Su vida fue marcada por el sufrimiento como hombre. Tanto así que José le dice, Dios nuevamente le habla a José a través de sueños y se le dice que se vayan un tiempo a Egipto para salvaguardar la vida de Jesús. Así lo hace. Y luego vemos en Oseas 11 que dice: de Egipto llamé a mi hijo, porque ya luego regresa él después de ciertos años nuevamente a Nazaret. ¿Qué es esto? Esto es un anuncio profético del alto costo de nuestra vida, mis hermanos. Tu vida es costosa. Fíjense que la vida de Jesús, para que Él la preservara, murieron muchos niños inocentes por Él. Yo no sé si alguna vez lo habías tú reflexionado. ¿Cuántos bebés ese día? Y Herodes se quedó satisfecho porque dijo: me salvé del rey. Ya no hay rey. Pero no, el rey prevaleció. Pero muchos murieron en el lugar de Jesús. Pero Jesús no murió por muchos, murió por todos. Y no para preservar la vida física nada más. Murió para preservar nuestra vida eterna, para volvernos a la casa del Padre, para que la puerta del cielo se pudiera abrir y que pudiéramos regresar a la comunión con el Señor. Por lo tanto, la vida de un inocente que pagó por toda la humanidad. El costo, dice en algún lugar en la palabra, tu vida no fue comprada con piedras preciosas. No hay dinero que pueda pagar la vida de un ser humano. Su valor es más grande de lo que alcanzamos a pensar, porque costó la sangre del Hijo de Dios. El inocente murió por todos los culpables. Juan 10, 17, 18 nos dice, Jesús hablando, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Me recuerdo cuando era pequeña y alguna vez dije: ay, pobrecito Jesús, qué malos los judíos y los romanos, cómo lo mataron. ¿Alguna vez pensó usted así? Qué bárbaros lo que hicieron. Pero no, a él nadie le quitó la vida, él la dio por ellos y la dio por mí. Y si usted también es beneficiado, dígala: también por mí, porque usted estaba en el corazón de Jesús. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él venía con propósito. Debo ir a la cruz, debo pagar, porque si no, no hay quien regrese a la casa del Padre. Y mi Padre anhela a cada uno de ustedes. Y ese niño, y estoy llegando a la etapa que conocemos de Jesús, porque no hay mucho sobre su vida infantil ni juvenil, nada. Pero en esa etapa de niño, de 12 años más o menos, lo vemos a él con sus padres viajando. En ese viaje él va a una sinagoga, enfrenta a los sabios y a los maestros, él les enseña. O sea, Jesús ya iba preparado por su papá y su mamá, que lo instruían en las verdades de la palabra del Señor. Y él va y hace preguntas que deja a todos con la boca abierta. Y cuando sus papás lo ven que no está, se les altera todo un viaje. Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros si un hijo de unos 11, 12 años se nos pierde por ahí.
y lo vamos a encontrar dándole clases a alguien. Y perdimos el avión a causa de eso. A veces pongámoslo en el tiempo presente con uno de nuestros hijos, que nos haga algo así. ¿Cómo se sentirían esos papás? Primero la aflicción, y más ahora con tantos que se roban a los niños. ¿Dónde está Jesús? Tienen que regresarse caminando no sé cuánto para regresarlo a traer. Yo no hubiera ido muy contenta, ¿verdad? Y no sé cuántos hubiéramos ido, o no solo no contenta, preocupadísima. Y cuando él llegan y le preguntan, hijo, ¿por qué nos estás haciendo esto? ¿Por qué nos haces esto? La contestación de Jesús: me tenía que ocupar de los asuntos de mi padre. Y entonces le recordó: yo soy su hijo aquí, pero tengo un papá más alto. Miren, y ahí termina Lucas diciendo, bueno, regresó con sus padres y el resto de su juventud vivió con ellos en obediencia, creciendo en sabiduría, y no sabemos nada de Jesús desde ahí hasta el momento que se abre su vida pública. Tuvo una vida como todos los jóvenes. Tuvo que trabajar desde su juventud. Tuvo que pasar por el duelo de su papá, que se murió joven. Su papá José se murió joven y él lo tuvo que enterrar antes de los 30, porque a los 30 ya no estaba José. Y luego preocupado de su mamá. ¿Y ahora qué va a hacer mi mamá? Yo me voy a ir a trabajar de misionero. ¿Y mi mamá? Pues mientras él estuvo, él la cuidó. Y después se le encargó a Juan y le dijo: cuídame por favor a mi mamá. O sea, Jesús es el hombre. Es el hombre. Mis hermanos, a veces lo vemos como un extraterrestre, pero no. Jesús verdaderamente estuvo en un cuerpo de carne y sangre, y lo dice la Biblia en Hebreos. Ahí está, Hebreos 2:14, la última referencia, donde dice: así que por cuanto los hijos, ustedes que están aquí sentados y yo, participaron de carne y sangre, porque usted tiene un cuerpo y tiene sangre y tiene carne, por eso él, y ese él es Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Cuando Jesús murió y el diablo dijo: hoy sí, ya se acabó el asunto, ahí fue ese mero día donde Jesús dijo: te aplasto la cabeza, serpiente. Ese día Satanás fue vencido, le quitó el poder de la muerte. De hecho, la palabra dice que bajó a los infiernos y recuperó lo que el hombre, porque les cuento que fue Adán el que entregó la creación. Hoy en día, que si la basura, que si no sé qué, que la creación, miren, la creación está así porque está bajo el poder que le dio el hombre al mismo Satanás. Y la pobre creación, los animales, las montañas, los ríos, el mar está llorando, esperando la manifestación gloriosa de nosotros como hijos de Dios, para recuperar todo aquello. Ya Jesús se lo quitó, pero cada hombre tiene que recuperar su porción. Cada uno de nosotros que le entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos nuestro pedazo, que somos los que tenemos que tomar el poder y la autoridad del nombre que nos ha sido dado para conquistar cada área de nuestra vida en primer lugar, cada área de tu carácter, cada área de tus pensamientos, cada área de tu manera de ser debe ser conquistada por Jesucristo. Y tenemos el nombre de Jesucristo, lo tenemos a Él mismo y el poder de su Espíritu que vive en nosotros. Y ahí termino con el hombre, pero bueno, no termino con el hombre plenamente con Jesús, sino que hay un momento en que Pilato, cuando está hablando con Jesús, ya cuando se lo llevan, Pilato lo señala y dice: he ahí al hombre. También le pregunta: tú eres rey, eso lo vamos a ver ahorita, pero en un momento con Pilato,
Pilato lo saca y lo muestra. Y para mí ese pasaje, no tengo la cita, perdonen, pero la pueden buscar. Dice, Pilato no dice les presento al rey, aunque sí después lo pone en la cruz, ¿verdad? Se recuerdan que escribe Jesús, rey de los judíos, y lo escribe en 3 idiomas para que todos lo vieran. Pero él lo señala y dice, he ahí al hombre que va a morir por todos los hombres. Pero ahora vamos a ir a hablar de alguien, de ese mismo hombre que también es el rey. Como hombre fue despreciado, varón de dolores, nadie lo consideró importante. De hecho, hoy a mí a veces escucho hablar a la gente y hablan de todos la corte celestial, pero no hablan de Jesús, hablan de Dios nada más. Dios. ¿Y de quién están hablando? Porque a veces ese Dios puede confundirse con cualquier diosecito chiquito, con D minúscula. Pero ese Dios todopoderoso del cielo y la tierra también tiene un nombre que es Jesús. Y ese Jesús no solo es Dios, es Rey, porque el Padre así lo ha determinado, que todo poder y toda autoridad ha sido dada a Jesucristo para que toda rodilla en el cielo, todos los ángeles, arcángeles, serafines, todos los que ya pasaron a la santidad, doblen sus rodillas delante del Señor. En la tierra, los que están vivos, todos doblen la rodilla delante del Señor. Y debajo de la tierra, hasta los demonios y Satanás, llegará ese día glorioso en que todos tendrán que reconocer que Jesús es el Rey, el Hijo de Dios. Y Jesús el Rey nos habla, empieza como se los dije en Mateo 2, cuando llegan esos 3 personajes de Oriente, algunos les dicen reyes. Bueno, tal vez si eran reyes de algún país lejano, ¿verdad? Otros les dicen sabios, porque tenían conocimiento de las estrellas y vieron una estrella diferente, una señal en el cielo, y uno se pregunta, ¿cómo es eso? Dios le hablaba a José en sueños, a María con ángeles, a Zacarías le mandó un ángel. En fin, Dios habla como Él quiere a cada uno. Pues a estos también les habló a través de una señal en el cielo. Y ellos entendieron que era algo diferente. Y entonces llegan con los que se suponía que tenían que saber y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Póngase en los zapatos de Herodes. Aquí no hay ninguno. Aquí no ha nacido ninguno. Últimamente, aquí soy yo, el rey. ¿Cómo que hay un rey? Traigan a los sabios. Y llevaron a los de, ¿y dónde está profetizado que tiene que nacer en Belén? Ahí dice que hay una ciudad chiquita que nadie conoce mucho, pero ahí va a nacer. Ah, bueno, entonces matemos a todos los niños para que se acabe el problema. Pero estos reyes que fueron estos sabios de Oriente, son avisados en sueños. La primera vez les habla con señales en el cielo, la segunda les da con visiones, con sueños les avisa que no regresen, que vayan a buscar al niño, lo van a buscar, lo encuentran y ese día hay algo tremendo. Siempre lo vemos como muy sencillo, pero esta parte de estos de Oriente nos representan a nosotros, mis hermanos. Yo no sé si ustedes se recuerdan que en la palabra de Dios Abraham, además de Ismael y de Isaac, después se casó, cuando ya se quedó viudo, se casó con Sétura. Cuando él se muere, le deja a Isaac toda la herencia, dice. Lo entierran Ismael e Isaac, pero el que recibe la herencia es Isaac. Y a los demás hermanos, dice, a los hijos de Sétura, Abraham les dio muchos regalos y los mandó lejos para evitarle problemas a Isaac después de su muerte. Bueno, eso asumo yo, ¿verdad? Creo que él sabiamente hizo eso para que pudiera desarrollarse plenamente Isaac.
¿Estos de dónde venían? De Oriente. Miren, mis hermanos, Dios le habla a quien quiere, como quiere, cuando quiere, de aquí, de allá, porque el Señor tiene interés en todos los hombres. Los judíos, ese pueblo fue escogido para que a través de él viniera Jesús. Y les dio todas las señales y todas las cosas que nosotros hemos oído, por ejemplo, del tabernáculo, para que tengamos esa revelación. Pero eso no quiere decir que Dios no le hable a otros. Y ellos llegaron y llegan con un anuncio profético, mis hermanos. Llevan 3 regalos. Y esos 3 regalos hablan del hombre, del rey y de Dios. Por eso están aquí en medio de este tema del día de hoy. El primer regalo es el incienso. El incienso, ustedes se recuerdan que el Señor en el tabernáculo pidió que se hiciera un perfume, algo especial que solo era para ofrecerle a Dios y que se ofrecía en el santuario de Dios. El incienso era algo específico ofrecido a Dios. Y fíjense que Jesús, cuando recibe el nombre que tiene que ponérsele, le dice en la profecía que le ponga Emmanuel. Y entonces, ¿por qué nosotros le decimos Jesús? Ahí son las cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué al fin? Pero hay 2 cosas. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Jesús, Yeshua en hebreo, significa Dios salva. Los 2 hacen referencia a la naturaleza divina de Jesucristo. Dios con nosotros, que viene a salvar, y a él se le ofrece el incienso que solo era ofrecido a aquel que tenía la naturaleza divina, que era Dios. Primer regalo, le entregan la adoración. Segundo regalo, el oro, reconocimiento de su liderato como rey. El rey de reyes, el rey de justicia, no cualquier rey. El que iba a tener la autoridad sobre todo. Y luego, aquí una de las cosas es que el oro representa eso, porque cuando una persona se somete a alguien o lo conquistan, lo que eran sus bienes y posesiones pasan a ser posesión del que es el conquistador. Y Jesucristo es el conquistador de todos nosotros. Nuestra vida, con todo lo que tenemos en ella, material y no material, le pertenece a Jesucristo. Cuando nosotros en la libertad que Él nos da, rendimos eso delante del Señor, estamos reconociéndole como el dueño y el rey de nuestras vidas. Y el tercer regalo, la mirra. El anuncio profético, fíjense que los 3 son profecía. Tú eres Dios, tú eres rey y tú vas a morir. Porque la mirra era un ungüento para las personas muertas, lo usaban en los embalsamientos, también se usaba para calmar dolores en algunas situaciones. Pero aquí está hablando de la mortalidad de Jesús. Jesús como hombre tenía que morir para volver a tomar su vida y para ponerla a nuestra disposición, para que el que crea no muera, sino que tenga vida eterna. Y Jesús la tomó. El Padre bajó, lo resucitó y Jesucristo glorioso se levantó de entre los muertos y está vivo para siempre. Amén, gloria al Señor. Pero cuando Jesús, Pilato le pregunta de su reino, es importantísimo esto. Hoy en día muchos quieren, o queremos, me incluyo algunas veces, tener nuestro pequeño reino aquí. Y Jesús, siendo Dios y siendo rey y sabiendo quién era y a dónde iba y de todo lo que tenía derecho, cuando le pregunta Pilato sobre él, sobre el asunto del reino, Jesús contesta: mi reino no es de este mundo.
Mi gobierno, porque ese está hablando, mi gobierno no es una cuestión de este mundo. Mi ámbito de poder y de autoridad no es de este mundo, no me interesa. No que no lo pueda tomar, claro que lo puede tomar. Simplemente que no me interesa este mundo. Mi reino es algo que es muy superior a este mundo, es lo que está diciendo. Y por eso, si mis servidores, si mi reino fuera de aquí, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, fíjate Pilatos. Le dijo entonces Pilatos, oyendo este asunto del reino, le dijo, híjole, entonces tú eres rey. ¿Sí? Jesús le dice, no le dice sí, pero tú dices que soy rey. En otras palabras, sí. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En resumidas cuentas, el que es de la verdad reconoce que Jesucristo es rey. No solamente es un hombre, es la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. El que no mira a Jesús como un profeta más, como un maestro, como un hombre que tuvo una vida difícil. Pobrecito Jesús, pero no, mis hermanos. El que oye su voz sabe que Jesús es mucho más, porque le ha sido revelado esa verdad, que Jesús es Dios, que Jesús es Rey. Y llego aquí al final, al tema, porque Jesús es Dios, es esa palabra que se hizo carne. Pero Miqueas 5:2 describe algo tremendo y dice en Miqueas 5:2, tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judea. Hasta el día de hoy, Belén es una pequeña aldea, un lugarcito chiquito. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, un rey, cuyos orígenes vienen ¿desde dónde? Jesús no solamente es el hijo de María y de José, nacido en este mundo como un hombre hace 2000 y pico de años. Sus orígenes van hasta la eternidad. Como dicen Proverbios, ahí estaba yo cuando el Señor hacía la creación y me deleitaba con los hijos de los hombres. Ellos eran mi alegría. Yo estaba ahí cuando tú le pusiste término al mar. Yo estaba ahí cuando hicimos toda la creación. Más bien yo la hice. Porque Colosenses reafirma esta verdad. Y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas. No existía nada, pero Jesús ya era. Por eso no decimos que Jesús ya existía. Hay una versión que dice, y Jesús existía antes. No, Jesús no existe. Jesús es. Es. Ayer, hoy y siempre. Y desde la eternidad hasta la eternidad, Él no tiene ni principio ni fin porque es Dios, mis hermanas. Pero se limitó a sí mismo y entró en nuestra historia y su vida humana sí tuvo un principio. Vivió 33 años aproximadamente y murió. Pero ese Jesús que murió, resucitó y subió al cielo. Y Jesús, esto lo dice Isaías 63, a mí me encanta esta cita que muy pocos conocen, está en Isaías 63, 9, anunciando la salvación de Dios, dice, cuando ellos sufrían, cuando tú sufrías, cuando tú sufres, hoy, Él también sufre. Y Él en persona nos rescata. En su amor y en su misericordia nos redime, nos levanta. Tú que viniste hoy y pediste un abrazo del Señor, el Señor mismo te abrazó, el Señor mismo te levanta, el Señor mismo te sostiene. Y me gusta una versión que dice, no fue un enviado suyo, no fue un ángel ni un emisario. Fue Él en persona el que vino porque no quería delegar en nadie,
tan sublime y tan grandiosa obra como era rescatar mi vida, como era rescatar tu vida. No envió un ángel por ti. Él mismo en persona vino para regresarme a la casa, a mi lugar. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Sus pies son los pies hermosos, porque esos son los pies del mensajero que trajo buenas noticias. Él es el mensajero. Muchas veces lo tomamos para nosotros mismos y sé que dichosos que podemos compartir con otros la palabra de las buenas noticias de salvación. Pero el mensajero es Él mismo en persona, y sus pies, dice, traen alegres noticias de paz, de buenas nuevas, de publicar salvación, de decirnos: tu Dios reina. Y dice: alzarán la voz los atalayas, juntos darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Señor Dios vuelve a traer a Sión. Él viene de regreso por nosotros. Lo vamos a ver, todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. No lo va a ver solo un puchito. El día que se fue, sí, un fuego en un puchito. ¿Y saben qué? Los ángeles les dijeron a los que estaban ahí: ¿qué están haciendo ahí? Porque cuando Jesús ascendió, así se quedaron. Y entonces unos ángeles les dicen: ya, dejen de estar viendo para el cielo, porque ese mismo Jesús que subió va a venir de regreso. Pero ese día que regrese lo van a ver todos, hasta los que lo crucificaron lo van a ver, y hasta ellos van a doblar la rodilla. Glorioso Señor Jesucristo. Con su nacimiento nos recuerda y nos vino a anunciar el amor glorioso de Dios. Con su humanidad nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, mis hermanos. Si Él no se avergüenza, ¿por qué nosotros? Si nos avergonzamos de otros y rechazamos a otros, Él no rechaza a ninguno que quiere recibirlo. Él nos trae la esperanza de la vida eterna. Él nos muestra con su vida la estatura que estamos llamados a alcanzar. Y como decíamos hoy, yo no puedo, pero todo puedo en Cristo que me fortalece. Él sigue haciendo la obra. Yo ya no soy igual que hace 40 años, mis hermanos, cuando conocí a Cristo. Soy diferente, no porque me haya esforzado mucho. Él me ha cambiado. Él ha hecho una obra en mí y en ti también. Y su muerte, el pago por el pecado, y su resurrección, la seguridad de esa vida que Él nos ofrece. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estaríamos aquí, porque el punto central de su vida es el momento de su resurrección. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Y Apocalipsis nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y él mismo dice, porque el que está hablando ahí es Jesús: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo merece una ovación de palmas y una de agradecimiento. Y le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen. Vamos a adorar al Señor. Y vas a cerrar un momento tus ojos, porque el asunto de la adoración no es una cuestión de un canto, mis hermanos. El canto es parte, o postrarnos es una parte, pero la adoración es una entrega en totalidad al Señor, y así se llama esta alabanza o este canto que van a escuchar.
Déjate ministrar por el Señor. Temprano oramos por cada uno de nosotros y recibimos un abrazo. Hoy le vamos a dar un abrazo nosotros a nuestro Padre, diciéndole: en totalidad me entrego a ti. Permite que el Señor te hable a tu corazón.